Seguimos con nuestro programa y esta vez giramos nuestra mirada hacia Suramérica, Venezuela. Por favor, invitamos al doctor Iván Pacheco Cárdenas. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. El doctor Iván Pacheco Cárdenas es médico especialista en ortopedia y traumatología, es especialista en ozonoterapia y proloterapia. Él nos va a hablar acerca de la discólisis con O2, O3 en la hernia de disco, resultados y reflexiones luego de 15 años. Bienvenido, doctor. Gracias. Y bueno, vamos a seguir con esta tarea, pues. Y bienvenidos todos nuestros colegas que, de alguna manera, todos nos aprendemos de cada uno de nosotros y aportamos nuestro conocimiento. Esta es mi experiencia en varios años de trabajo con la ozonoterapia, que son más o menos alrededor de 20 años que he estado en este ir y venir. En este caso voy a hablarles de los tratamientos en columna durante mi experiencia de discólisis en 15 años. O sea, 15 años en lo que he ido estudiando. Los otros 20 años como que comienza uno, cuando comienza, valga la redundancia, de que lo hago, no lo hago, me salió bien, no me salió bien, estudiando las técnicas, mejorándolas, y a partir de allí uno arranca. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ese poco de tornillos? Y yo también, mirando el retrovisor, digo, ¿cuántos pacientes dejé yo con un poco de tornillos en la columna y que no debí operarlos cuando uno está recién graduado como médico traumatólogo, ortopedista, que hay varios aquí? Y ya con la edad, después de 10 años, dice que uno ya tiene la formación de traumatólogo, dice en mi país. Y entonces comienza uno de retrovisor y ve todo este poco de cosas. Cuando fui a Italia a hacer prótesis de rodilla, el maestro Marco Leonardi, murió ya, hacía columna y me dijo, aprende a hacer discólisis percutánea y te va a cambiar la vida. Y sí es verdad, fue verdad lo que decía el maestro. Porque el dolor lumbar, todos sabemos aquí que es un 70%, 75% que afecta a la población. Y que en algún momento a todos nos van a llegar, a todos aquí, pacientes con dolor lumbar y problemas. No solamente lumbar, cervical, torácico. Y vemos que ellos disminuyen su vida cotidiana, su capacidad laboral. La mayoría de estos episodios tienen una evolución, en algunos casos favorables, pero en otros no. ¿Y qué vamos a hacer en esos casos que no son favorables? ¿Qué le vamos a tratar? Aquellos pacientes donde a veces la primera opción que uno le dice, mira, no hay remedio, es una hernia grande, hay que operarte. No, doctor, yo no me quiero operar. ¿Qué me puede ofrecer? O, sí, vamos a operarlo. Y usted me garantiza que yo voy a quedar un 100% bien. Entonces ahí es donde uno pueden suceder cosas en el quirófano. Puede salir bien como no. Tienes un 80%, 85% que vas a salir bien. Y ya uno comienza a dilucidar y decir, bueno, este opero, este no. Y luego viene uno conociendo lo que es las tipos de otras técnicas quirúrgicas y comienza uno a decir, bueno, cuando comencé a hacer ozono, me dijeron, ustedes ya perdimos un cirujano. Y dije, no perdimos un cirujano, lo que voy a hacer ahora es que voy a elegir el paciente que vamos a llevar a un quirófano. Entonces comencé a hacer ozono y vemos que por el año, viendo un poquito lo que es el ozono, que fue por primera vez, que dice, no, muchas veces encontramos personas que dicen, no, es un tratamiento novedoso el ozono. No, el ozono viene utilizado desde la Primera Guerra Mundial. Un médico llevó su generador de ozono para ozonizar su agua y se acabaron los insumos en la guerra para curar a los pacientes y empezó a lavarlos con su agua ozonizada y vio que las heridas empezaron a sanar. Luego vinieron otros y para no ser tan largo hicieron generadores para uso médico en diferentes tipos de patologías que nosotros utilizamos hoy por hoy. Luego consiste que el ozono es una mezcla de oxígeno-ozono que 95% es oxígeno y 5% ozono, con un efecto analgésico, antiinflamatorio y a altas concentraciones un efecto herbicida. Pero hablando del ozono, ¿cómo fue que comenzamos a hacer esas discólisis percutánea? Eso fue por el año 1992, el doctor Pietro Grande, italiano, por primera vez introduce la aguja en el disco.
y fue un éxito. Pero empezaron los detractores, no, que eso no sirve, que no, que el ozono es dañino, que mata el disco, lo quema, bueno, X. Pero para mí, en el año 2002, el doctor Andrea Alexander, un neurocirujano italiano, presenta varios estudios científicos con excelente evidencia y catapultó esta técnica de discólisis percutánea con ozono. Ajá. Pero ahí es donde comenzamos nosotros a hacer este trabajo. En Latinoamérica comenzamos pocos. Entre eso falleció el doctor Sergio Vitti y mi persona comenzamos a hacer esos estudios. Fuimos a Italia, fuimos a Alemania, fuimos a México, también estuvimos allí. Y bueno, empezamos a estudiar y a hacer estos trabajos. Y vemos que actualmente, hoy, desde ese momento hasta hoy día, tenemos que hay un efecto genómico de la ozonoterapia y que habla sobre el entrar al ozono, entra al disco, produce una fragmentación de los proteoglicanos y mucopolisacáridos. Eso estamos hablando del efecto en el disco, pero acuérdense que tenemos un efecto genómico. Y antes de ese efecto genómico, hay que estudiarlo muy bien, porque el ozonoterapia sucede cuando el ozono se aplica generando un precondicionamiento de respuesta celular dirigidos a contrarrestar el estrés oxidativo. Recuerden que tenemos un factor nuclear eritroide que es un factor de transcripción que actúa con la activación de este factor. ¿Qué pasa? Este factor de transcripción actúa en el núcleo celular y activa la respuesta de los genes, sintetizando enzimas antioxidantes y diversas moléculas que promueven los inmunoduladores antiinflamatorios y anticoagulantes. Importantísimo saber eso. Es lo último que se está utilizando ahorita. El por qué tantas cosas suceden cuando aplicamos el ozono. Hay que tener cuidado, sí, como toda terapia. Yo considero que el ozono no es una medicina alternativa. El ozono es medicina. El ozono es un tratamiento médico importante y muy serio. Y por eso los diversos estudios que hay actualmente. Sabemos que a la entrada del ozono produce una ozonolisis química dentro del disco, lo cual produce y reduce, porque el ozono, recuerda que está conformado por proteoglicanos y mucopolisacáridos, y que es el núcleo pulposo, y que el anillo fibroso es avascular o poco vascularizado. Al entrar, muchas veces el ozono tiene su efecto analgésico, antiinflamatorio, por sus propiedades que tiene. Es un potente inmunomodulador, y que acuérdense que la oxidación directa de las citoquinas mediadoras del dolor, como el octroboxano, la interleuquina 6, interleuquina B, bloquea y disminuye la inflamación y alivia el dolor de la radiculitis crónica. El ozono, por eso yo no utilizo en ningún momento esteroides, induce la inhibición de prostaglandina E2 y fosfolipasa A2, efecto como lo hacen los esteroides. Y hay muchas cosas más que hace que pasamos todo 15, 20 minutos, 30, una hora, 2 horas hablando sobre la ozonoterapia. Hice un trabajo, vine estudiando en estos años, he publicado varios artículos, pero en este caso demostrar efectividad y seguridad de discólisis percutánea en columna lumbar con ozono a mediano y a largo plazo. Me puse, bueno, ¿qué pasa? Porque si nosotros vamos yo me voy a parar aquí a hablar con ustedes y les voy a decir que el ozono es bueno, tengo que mostrarlo con algo. Ayer, precisamente, me dieron la noticia que un trabajo de 700 y algo pacientes que le hice discólisis percutánea, lo envié a Europa y va a ser publicada en la revista Europea de Musculoesquelética. Me aceptaron el artículo. Los criterios de inclusión de este trabajo que hice fue un sujeto dispuesto a firmar un consentimiento informado, como todos sabemos, persona que según mi persona, el investigador capaz o estar dispuesto a cumplir con todos los requisitos que requiere un paciente con hernia. Criterio de inclusión imagenológico fueron resonancia magnética de hernia discal contenida y extruida con un fragmento sin fragmento discal. Y tenemos aquí el resto, pues, peligros de exclusión, como todos pacientes. Recuerde que una paciente embarazada, amamantando o con una insuficiencia hepática de relevancia, no puede meterla en un estudio. Cirugía programada de otros procedimientos que requieran anestesia general durante el estudio, pues tampoco podemos incluirla. El polimorfismo, que es el favismo, que es la
la alteración de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, nunca un paciente se le puede colocar ozono. Pacientes que usaban inmunosupresores continuamente, hipertiroidismo no controlado, diabetes no controlada, coagulación anormal, trombocitopenia o sangrado activo. Presencia o déficit neurológico que el paciente ya no, paciente que tenga un déficit neurológico, con un problema realmente que ya no siente su pierna, que ya es una emergencia, realmente hay que abrirlo. O sea, hay que tomar la decisión que se toma para hacer una discólisis percutánea tiene que ser relevante. Si califica o no califica el paciente para no cometer errores. Los materiales y métodos, pues como siempre, ya lo hablé, previo consentimiento informado, se realizaron 790 discólisis lumbar con ozono, utilizando una técnica tomográfica protocolo IP, protocolo Iván Pacheco, porque en ese trayecto de 15 años y antes en mejorar las técnicas, me di cuenta que casualmente utilicé el tomógrafo que me dio más visión, fue más rápido y mejoré la técnica. Las técnicas se las nombro a continuación, la técnica percutánea bajo navegación fluoroscópica, paciente en quirófano con sedación, la hice muchas veces, es muy buena, se hace con muy buenos resultados, pero la fui estudiando en el tiempo y dije no. Después hice discólisis bajo navegación tomográfica, que es la técnica que yo utilizo ahora. El paciente dura 10-15 minutos en el tomógrafo con una sedación en piel nada más. Por cierto, le comenté al doctor Chávez ayer que pareciera que es como si es lo que dice en la hipnosis del paciente. Uno se acuesta, le explica, le dice no te va a doler, no te va a molestar, hablas con él, ya previamente has hecho un rapport con el paciente y realmente es una técnica excelente que la recomiendo bien y el resultado es el mismo con todas las técnicas que les voy a nombrar. Discólisis percutánea con rayos X telecomandado, con protocolo mío Pacheco también que lo modifiqué porque la situación de muchos pacientes costoso meterlo a un tomógrafo o llevarlo a quirófano, pues un día una emergencia lo metí y decía hacérsela y fue excelente la técnica pues y mejoró, no hubo ningún cambio o no hubo ningún riesgo, no hubo alteración de nada en el sentido de que la técnica pues me dio el mismo resultado que si lo meto a quirófano con sedación. Y la discólisis percutánea bajo negación ecográfica, hago la salvedad que en pacientes muy obesos, pues obviamente los que hacen aquí ecografía sabemos que no le vamos a llegar a ver el disco, pero sí podemos ayudar con la faceta bastante, pero es un síndrome facetario. Y luego pudiéramos hacer para aliviarle el dolor al paciente y luego vamos a una discólisis, bien sea por telecomandado o bien sea en tomografía. Los resultados de este trabajo fueron que en esos 2 tiempos, que fue 2 años que pude hacerle seguimiento a los pacientes, porque he hecho gran cantidad de discólisis, acuérdense que el paciente después que se mejora no vuelve. Se mejoró, se dio con dolor y no viene. Y a veces algunos no tienen los recursos para repetir la resonancia control a los 6 meses. Entonces no se pudo meter dentro del trabajo. Sí, bueno, sabemos, a los 2 años regresaron los pacientes, todos totalmente restablecidos, sin dolor. No hubo ningún tipo de problema. Ojo, estoy hablando de los 2 años. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y no son 15 años de la reflexión? Sí, 15 años en todo este trayecto entre errores y no errores. O sea, entre las técnicas que se mejoró, el paciente que no tampoco fue satisfactorio, pero ahí vamos, seguí estudiando y estudiando. Luego el sexo, bueno, sabemos que sexo masculino, por su trabajo, por su tipo, hace más fuerza que las damas, pues bueno, fue el mayor número. Luego tenemos los niveles, como siempre, sabemos que los 2 últimos, el E4, el E5, el E5, C1, ganan a todos los niveles. El nivel de satisfacción expresada fue excelente para el 79%, 17 bueno y regular 4. Bueno, ¿por qué? Porque no fue excelente, fue bueno, porque hubo que repetir la discólisis percutánea, mantenía algo de dolor el paciente y se le repitió. Irregular, ¿por qué? Bueno,
porque ese paciente se utilizó otra técnica quirúrgica, puede ser técnica abierta o otro tipo de técnica que se utiliza. Aquí tenemos los casos. Esto es un paciente que ya iba a quirófano, pero no sé qué pasó, que me llegó a mi consulta y me dijo, doctor, yo no me quiero operar, yo le dije, pero sin compromiso, porque mire cómo tiene esa hernia. Yo le hago la discólisis, pero no me comprometo. Ese paciente tiene 14 años que yo le hice la discólisis y no volvió con dolor más nunca. Y esta fue después. Después de 2 años le hice la resonancia porque estaba perdido. Me apareció y mire cómo está el resultado. Satisfecho, una cirugía menos, que no puse tornillo y que no quedó arrumado como los carros chocados, diría yo. Este otro paciente, también 10 años posterior, mire cómo tenía la hernia, el de 4L5, central, con un poco de también síndrome facetario, facetas un poco también grandes, y vemos, mira cómo el disco se deformó, y mira cómo otra vez volvió a su sitio, apenas un poquito, una protrusión, pero de esto, aquí como que cambia, ¿no? También se salvó de la cirugía. Y este paciente también, otro paciente, este tiene 6 años post-discólisis. Fíjese como también tenía una hernia bastante grande, central, y vea cómo están aquí el resultado, vean el nombre, ¿no? No voy a decir que, porque siempre no, pero ¿dónde está el nombre? No, yo todos los pacientes, fíjate, Hernández, Molina, Howard, Hernández, Molina, Howard, posterior. Aquí está la evidencia, como estamos hablando hace rato. Y bueno, en ese transitar, pues, no quiere decir que no se opere una columna, no quiere decir que tú clasifiques al paciente, el que vas a operar y el que no vas a operar. Pero antes, yo lo que quiero transmitir es que antes de ir a una cirugía abierta de columna, utilicemos la discólisis percutánea. Se puede repetir, el paciente puede decidir si no mejora, hacer cualquier otra técnica, pero hay que intentarlo con esto primero. Y bueno, en conclusión, considero que la discólisis percutánea para la hernia de disco como una herramienta terapéutica útil con una reducción significativa de la discapacidad y un índice de efectos adversos mínimos y transitorios, además de un alto nivel de eficacia para el tratamiento de disco radicular, tanto único como múltiple. Y además la eficacia de tratamiento del disco radicular, te digo, vuelvo y repito, único como múltiple, y la discólisis percutánea debe ser considerada como un procedimiento de mayor eficacia en gold estándar comparativo con otras técnicas. Se evidenció que a mediano y a largo plazo la eficacia del tratamiento. ¿Qué es lo malo que puede pasar? Que no funcione la discólisis, más nada. Y ese paciente es un paciente que va clasificado a una cirugía abierta o otro tipo de técnica. Y todo esto nos lleva a que cuando nosotros operamos y no hacemos bien el diagnóstico y somos operadores y entonces podemos hacer pocos tornillos, nos llega esto que se llama un síndrome de espalda fallida. ¿Y sabe qué? Qué difícil. Cuando te llega ese paciente, doctor, me operaron y quedé igual o quedé peor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Usted me operó. Ahí comienza un camino largo. Y también la discólisis percutánea con nosotros funciona en este tipo de pacientes. A lo mejor no le quita el dolor 100%, pero sí lo reduce un 85%. Entonces, antes de llegar a un síndrome de espalda fallida que hagamos, mejor hacemos una discólisis percutánea. Sea la técnica que se aprenda, o sea la que se haga, pero hay que evitar la cirugía. Y bueno, la bibliografía, y les digo que todo lo puede un Cristo que me fortalece cuando uno hace las cosas con fe. La ciencia no se puede apartar de alguien que se llama Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro. Y el día que pensemos que somos unos dioses y que somos los que más sabemos, póngase a pensar que estamos haciendo las cosas mal. Muchas gracias.